Buenos días. Estamos agradecidos con el Señor por una oportunidad más de poder abrir su palabra y poder aprender. Estamos en el libro de Nehemías, así que le voy a pedir que vaya ahí rápidamente a su Biblia, el libro de Nehemías. Me encanta este libro porque es un libro de edificación. Y muchas veces se ve este libro como un libro de edificación material, pero realmente es un libro que tiene más que ver con una edificación de un pueblo, pero la edificación espiritual de un pueblo que se encontraba en ruinas, hablando materialmente, podríamos decir, pero también espiritualmente. Así que si pudiéramos ponerle un tema a este sermón, pudiéramos decir, todos en misión. O sea, toda la iglesia yendo hacia una misma causa, construyendo el reino de Dios. Y vamos a estar estudiando los capítulos 2 y el capítulo 3. Así que espero que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Cuando estaba estudiando en el seminario, es interesante que Dios me permitió venir a mí primero. Y después yo animé a dos de mis mejores amigos a poder venir al seminario. Pero muchos de mis amigos, o la gente que yo conocía, comenzó a molestarme y me decía, tú te llevaste a tus mejores amigos de la universidad porque ellos no tenían trabajo en Honduras. Porque la situación estaba difícil en Honduras, entonces te los trajiste a Texas o a Estados Unidos. La realidad es que no era así. Uno de mis mejores amigos, quien vino a estudiar después de que yo llegué al seminario, tenía uno de los mejores trabajos que él había soñado. Él era ingeniero civil, había empezado a trabajar en una empresa. En esa empresa él conoció a personas que tenían mucha influencia en el rubro de la construcción. Así que él no tenía ninguna necesidad de andar buscando otro país para poder mejorar su estatus económico. Pero mientras él estaba ganando dinero ahí, y yo tuve la oportunidad de hablar un día con él, y él me dijo, ¿sabes qué? Estoy ganando tantas cosas, pero esto no me satisface. Yo estoy seguro que el llamado para mi vida es algo diferente a esto que yo estoy haciendo. Y entonces comenzamos a hablar, y yo le comencé a comentar y a decir que se viniera para estudiar la Biblia en el seminario que yo estaba. Y días después o meses después, voy a arreglar esta cosa antes de que continúe molestando. Ese es el problema de tener orejas raras. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, esperamos que pueda mantenerse. Entonces mi amigo vino a estudiar al seminario, él se graduó, y cuando uno se gradúa uno anda buscando oportunidades. Y una de las oportunidades que a mi amigo le salió fue una oportunidad de trabajar en Chicago. Y le dijeron, te vamos a dar $100 a la semana. Imagínense, él estaba ganando tanto dinero allá en Honduras, estaba en una posición muy cómoda. Pero en Chicago habían personas que necesitaban un pastor. Hay personas que hay que alcanzar. Entonces, él se fue para Chicago y comenzó a ganar $100 a la semana. Y una de las veces que yo hablé con él, él me dijo, ¿sabes qué? No me importa el dinero que yo estoy ganando, lo que me importa es que yo estoy creciendo, conociendo mejor al Señor. Y una de las cosas que más contento me tiene es que estoy invirtiendo en personas. Así que muchos de nosotros, al igual que mi amigo, hemos hecho sacrificios, ¿no? La mayoría de ustedes están en un país que no es su país. Así que todos hemos hecho sacrificios para poder estar en diferentes lugares, o a través de nuestra vida hemos hecho sacrificios. Y la vida que hoy vamos o la historia que continúa ahí en Nehemías capítulo 2 es una historia de sacrificio. Vamos a ver cómo este hombre decide dejar los lujos del palacio para ir y comenzar una obra, no en beneficio propio, sino en beneficio de las personas que estaban sufriendo. Así que actualmente estoy leyendo un libro que se llama Arriesgar es correcto. Y yo creo que en la vida arriesgar es correcto, pero muchos no entienden
el hecho de arriesgar. ¿Por qué arriesgar es correcto? Cuando ellos ponen su vida en la perspectiva humana. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en la perspectiva de Dios, yo creo que arriesgar en la vida es correcto. Y más adelante vamos a estar viendo por qué. Así que Nehemías tomó la decisión de arriesgar. Y cuando nosotros vamos estudiando su vida, lo vemos claramente, cómo él decide dejar ciertas cosas y decide arriesgar. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, en el verso 2, vamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo en esto, sino que quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, Nehemías está ahí. Recordemos que Nehemías es el copero del rey. Él es el que tiene que probar la comida antes de que el rey pruebe la comida, porque esa era una forma en que los reyes eran asesinados. Entonces, el rey tenía que tener toda la confianza en ese hombre. El rey tenía que ser muy amigo y había muchas cosas en las cuales Nehemías tenía que ser muy confidencial. Pero él tiene toda la confianza de entrar ante el rey. Pero una cosa no podía hacer la persona que era copero del rey, y eso era que no podía presentarse triste delante del rey. O sea, él siempre tenía que presentar así una cara de ánimo, que todo está bien, porque si él era visto triste delante del rey, lo que podría pasar es que pudiera levantar sospechas de que algo malo estuviera pasando, y entonces el rey ya no iba a confiar tanto quizás en esa persona. Y la ofensa por estar triste delante del rey podría llevarlo a la corte y hasta podría perder su vida. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Nehemías, dice que Nehemías escuchó en el mes de Quisleu la situación de sus amigos allá en Jerusalén. Y cuando vemos en el capítulo 2, también se menciona que en el mes de Nisan fue cuando Nehemías se presenta triste ante el rey. Eso nos da, según el calendario de nosotros, 4 meses en los cuales Nehemías se preparó para poder llegar hasta ese momento donde él va a hablar al rey y le va a comentar cuál es la situación de las personas que están ahí en Jerusalén. Entonces, es un hombre que vamos a ir viendo, un hombre planificador. Él se da cuenta del problema y casi siempre que él se da cuenta de algo, lo que él hace es pasar tiempo en oración y venir al Señor. Entonces, este hombre no va inmediatamente al rey y le dice, ¿sabes qué? Esta es la situación que están pasando mis amigos ahí en Jerusalén, sino que él espera 4 meses. Y yo estoy seguro que esos 4 meses él los invirtió orando, diciéndole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo para mejorar la situación de las personas que están allí en Jerusalén? Así que en el versículo 4, si va conmigo, capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos. Entonces me encanta esta parte porque Nehemías se acerca ante el rey, se acerca triste, y el rey nota de que él está triste. Entonces luego viene Nehemías y le explica el por qué. Y cuando Nehemías le explica el por qué, el rey le pregunta, ¿qué es lo que pides? ¿Qué es lo que tú quieres que haga yo por ti? Pero Nehemías no comienza de un solo a decirle las cosas que Nehemías necesita. No comienza a decirle, ¿sabes qué? Es que mira, yo quiero mudarme para allá y voy a hacer esto, esto y esto y esto. El versículo 4 dice, y oró para pedir lo que era correcto. Dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de él comenzar a pedir cosas que quizás su pueblo necesitaba, quizás cosas esenciales, él viene y ora a Dios. Y seguramente en esa oración él pidió, ayúdame a pedir por lo esencial. Ayúdame a pedir por lo que realmente la gente necesita allá en mi pueblo. Y este hombre me encanta porque viene al Señor en oración. De seguro le dijo al rey, cuando el rey le dijo, ¿qué es lo que necesitas?
ahí nomás él se dio cuenta de que necesitaba la ayuda de Dios para pedir lo correcto. Y le dijo, espérame, tiempo fuera. Dame 3 minutos y voy a ir y voy a orar al Señor. No sé cuánto tiempo pediría Nehemías, me imagino 1 hora, qué sé yo, 2 horas. Algún tiempo podemos imaginarnos, pero este hombre oró para pedir lo correcto. Y luego en el versículo 5 él le dijo, déjame ir a la ciudad. Cuando él viene con la respuesta, él dice, déjame ir a la ciudad de Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, para ayudar a reconstruir la ciudad. ¿Cuánto tiempo durará el viaje?, le preguntó el rey. En el versículo 6, y le declaré el tiempo, dice Nehemías. ¿Sabe qué? Probablemente Nehemías pidió un corto tiempo, y ese corto tiempo se extendió hasta 12 años. Eso lo sabemos porque Nehemías 5:12 dice cuánto tiempo él había pasado antes de que él regresara a la ciudad de Susa, capital del reino de Persia. Así que 12 años pasaron cuando él estaba reconstruyendo la ciudad. Siga conmigo ahí en el versículo 7, dice, también pedí cartas para los gobernadores, para que me guardaran el paso. En el versículo 8 dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque, para que me proveyera madera para las puertas de la ciudad, para el muro y para la casa en la que yo me hospedaría. Y el rey le concedió lo que Nehemías pidió. Ahora, vemos aquí que Nehemías es un planificador por excelencia, ¿no? Él está pidiendo todas las cosas que necesitan. De hecho, era un hombre que sabía hablar y sabía cómo pedir. Pero más allá de ver que este es un hombre bueno para hacer peticiones y que él sabe hablar, vemos la mano de Dios obrando. Porque este hombre había orado a Dios para que Dios abriera las puertas y le permitiera ir y trabajar con su gente. Note que este hombre, en vez de decirle, déjame ir allá a Jerusalén, que mira que la gente está en una situación difícil, él dice, déjame ir a la ciudad de mis padres, de los sepulcros de mis padres. Él no menciona Jerusalén. Este hombre es inteligente al hablar. Sabiendo que el rey tenía gran respeto por las personas, por los muertos, él viene y le habla de esta manera. Y luego el rey le contesta, bueno, lo que tú desees, eso vas a tener. Pero el éxito adquirido por la aventura de Nehemías no es debido al buen desempeño de Nehemías, ni a la gracia mostrada por el rey, sino al éxito que se debe a la providencia de Dios. A la providencia de Dios, porque Dios cuida de su pueblo. Y vamos a ir viendo de que ese es el mensaje central del libro de Nehemías. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y esto debería animarnos, porque el hecho de que muchas veces nosotros nos frenamos por hacer cosas y salir a otros lugares y emprender grandes cosas para Dios, es porque tenemos una mente de un Dios pequeño. Pensamos, ¿y cómo le vamos a hacer cuando estemos allá? ¿Y cómo Dios va a cuidar de nosotros cuando nosotros estemos en aquel lugar? Y comenzamos a poner esos peros, olvidándonos de que nosotros servimos un Dios grande. Había un misionero que decía, emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Cuando tú emprendes grandes cosas para Dios, debes de estar seguro que la providencia de Dios estará contigo y Él será fiel. Recuerdo yo en los días de seminario, yo me vine, yo no tenía, habían días que no tenía ni un 5 en la bolsa. Un día me hacía falta la pasta para lavarme los dientes y justo el día en que yo terminé de limpiar el último pedacito de pasta, alguien tocó mi puerta con una bolsa llena de cosas y entre ellas una pasta de dientes. Y pensamos, bueno, eso te ocurrió, eso te pasó porque fue una coincidencia. Realmente el Señor no se olvida de sus hijos y Él sabe cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Y Él mueve los hilos para proveer todo aquello que nosotros estamos necesitando en el momento preciso. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la vida de Nehemías es la providencia de Dios en su vida. Así que debemos también entender que cuando nosotros emprendemos cosas, siempre habrán diferentes
personas o diferentes entes que van a desanimarnos a nosotros. Sabe que cuando hay un ánimo o ganas de emprender algo, siempre habrá oposición. Y Nehemías se enfrentó a la oposición. Todo había salido bien hasta que Nehemías llega ahí a la ciudad de Jerusalén y la oposición no se hizo esperar y se encontró con un hombre que se llamaba Sanbalat. Este era un gobernador de Samaria, según Nehemías 4, del 1 al 2. Y este se convirtió en el líder de la oposición contra Nehemías durante todo el proyecto que Nehemías iba a emprender. El versículo 10 del capítulo 2 dice: Sanbalat se dio cuenta del plan de reconstruir la ciudad y su actitud no fue nada bueno. En el versículo 11 vemos que Nehemías ya está ahí en Jerusalén. Y dice que en el versículo 13, durante la noche, Nehemías rodeó la ciudad, observando las murallas que habían de reconstruirse y las puertas que habían sido quemadas. En el versículo 14 dice que habían lugares donde Nehemías no podía ni pasar con la bestia que él andaba, no podía ni pasar de tan malo que estaba la destrucción que habían dejado hace muchos años atrás los conquistadores de Jerusalén. Así que esa es la situación. Pero Nehemías, a pesar de la oposición, a pesar de la situación, él no se desanima, sino que él emprende un plan. Y sabe que Dios lo ha llevado hasta ahí. Y sabe que Dios ha abierto las puertas. Y él continúa. Así que hasta ese momento Nehemías solo ha observado cómo está la situación. Y seguramente él se hizo una idea, ¿cómo voy a hacer y cómo vamos a hacer nosotros para reconstruir la obra? Y seguramente una de las cosas que Nehemías pensó fue: yo no puedo hacer esto solo. Tantas rocas que hay que mover, tanta cantidad de material que hay que mover, es imposible que yo pueda hacer este trabajo solo. Así que él todavía no ha comunicado a la gente, pero vamos a ver en los siguientes versículos que Nehemías transmite la visión al pueblo. Y él sabe cómo transmitir la visión al pueblo. El versículo 15 dice: una vez reconocido el terreno, él ideó un plan para reconstruir los muros. Nehemías les habló diciendo: ¿ustedes pueden ver la miseria en la que estamos? Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Luego él los anima y comienza a decirles: vengan y reconstruyamos las murallas y no estaremos más en esta desgracia. Dice el versículo 15. Y el versículo 18, él recuerda cómo Dios ha estado con él. Dice: también les recordé cómo la mano de Dios había estado conmigo y las cosas que el rey me había dicho. Así que era importante para Nehemías recordar cómo en el pasado Dios había estado con él. En el momento que Dios abrió las puertas delante del rey para que lo dejara ir. Y cómo Dios había obrado en el corazón del rey. Porque al ver la fidelidad del pasado, eso le daría fuerzas para seguir adelante cuando la oposición viniera en el presente. Y yo creo que es importante para nosotros, hermanos, recordar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Porque tendemos a desanimarnos y la vida cristiana es así, de sube y baja. A veces estamos aquí: Señor, te daré lo mejor de mi vida. Y otro día estamos allá abajo diciendo: ya no quiero, Señor. ¿Qué hago? Estoy desanimado. Así que es ahí donde nosotros debemos recordar las victorias que hemos tenido en el pasado para que Dios pueda animarnos en el momento preciso. Y como vamos a ver en la vida de este hombre, a través de todo el proyecto hubo oposición. Vaya conmigo al versículo 19 del capítulo 2. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Sanbalat y sus amigos se reían. Y vamos a ver en la historia cómo cada vez que ellos tienen la oportunidad de ridiculizarlos, ellos lo van a hacer. De hecho, más adelante ellos dicen: si un
animal, si una zorra se subiera encima de ese muro, dicen ellos, ese muro se va a caer. No sirve lo que ustedes están haciendo. Y luego en este versículo 19 ellos le están diciendo, ¿te estás rebelando contra el rey? Miren lo que este Sanballat le dice, porque él está nombrando al rey. Y recordemos que quien ha abierto las puertas para que Nehemías esté ahí es el rey. Pero veamos la defensa de Nehemías, que vamos a ver que la defensa de Nehemías no es, mira las cartas que me ha dado el rey, mira todas las cosas que yo tengo para poder hacer esto, tengo todo legalmente para hacerlo, sino que él acude a Dios. Y cuando Dios está con nosotros, Él va a abrir las puertas, a pesar de que haya oposición. Charles Swindoll, en un libro, Pásame otro ladrillo, dice, donde hay motivación siempre existe oposición. Donde hay motivación siempre existe oposición. Interesante que Nehemías no saca las cartas que el rey le había dado, ni comienza a mostrarle a la oposición los permisos que él tiene, ni las credenciales que ha logrado para poder tener toda la madera que ha llevado. Más bien este hombre, sabiendo en qué confiaba, les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, dice el versículo 20. Así que, si quiere leerlo conmigo, sería bueno directamente de la Biblia. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que reconocer de que muchas veces la oposición va a venir de afuera de los que están del proyecto, de los que están en el proyecto. Pero más adelante en el libro también tenemos que reconocer que muchas veces la oposición va a venir de adentro de los que están en el proyecto. Así que en esta ocasión ellos están teniendo una oposición de parte de afuera. Y dice que Sanballat es el que está ahí diciéndole, ¿te estás rebelando contra el rey? El problema es externo. Y es importante notar eso porque muchas veces nosotros le hacemos más caso a lo que nos dice las fuentes externas, a lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, que hacerle caso a lo que Dios dice. Y muchas veces estamos luchando con eso. ¿Qué me dijo mi amigo? Quizás tu amigo ni conoce a Dios y él te está dando un consejo. ¿Sabe que una de las cosas con las que yo luchaba antes de entrar al ministerio es, y invertiste todos esos años de tu vida preparándote para tener una vida estable y ahora lo estás dejando para servirle a Dios? Y diferentes voces están viniendo a nuestra vida diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida, porque cuando la oposición viene de afuera, nosotros no tenemos que hacerle caso ni tomar esas palabras en serio, porque sabemos que quien prospera nuestro camino es Dios. Y nos vamos a enfrentar a ese tipo de cosas. Personas que quizás quieren ir al campo misionero, quieren servirle a Dios a tiempo completo, se enfrentan con ese tipo de cosas. Y uno tiene que saber a qué hacerle caso. Así que algunos principios importantes acerca del liderazgo aquí. Dice, la oposición siempre estará presente en los proyectos que tú emprendas. Pero es importante saber de dónde viene la oposición. Porque si no sabemos de dónde viene, entonces le haremos más caso a la oposición que al trabajo que nosotros tenemos que realizar. Así que en todo proyecto que nosotros emprendemos, siempre van a haber varios tipos de personas, y esto tiene que grabárselo en su mente. Siempre están ahí aquellas personas que van a apoyar el proyecto con todas las fuerzas. Están ahí, siempre van a estar ahí contigo, te van a apoyar hasta el final. Pero también están aquellas personas que se oponen, y en este caso es Sanballat. Se estaba oponiendo a la obra que Nehemías estaba haciendo. Pero por otro lado encontramos personas que ni se oponen ni ayudan.
Así que ellos están ahí siempre y en medio de todas las cosas que están ocurriendo. Y vamos a ver que esos tres tipos de personas se encuentran ahí en los textos que nosotros estamos leyendo. Y dentro de los que se oponen, como ya les dije, hay personas también involucradas en el proyecto, como veremos más adelante. Y personas de afuera, tales como Sanbalat. Pero por el momento diremos que ante la oposición externa, Nehemías no les comprueba que él es apto para la tarea. Él no se detiene en explicaciones largas. Él simplemente les menciona que su Dios, quien ha abierto las puertas para empezar la tarea, bendecirá sus planes y sus proyectos. Y yo creo que esto es lo más importante para nosotros. El Señor, quien nos ha llamado, Él nos perfeccionará, Él terminará su obra y cumplirá con nosotros lo que Él ha decidido hacer. Así que pensemos en un momento en la situación de Nehemías. Nehemías ha dejado todas sus comodidades en Persia. La mejor comida, como ya vimos en el sermón pasado, el mejor vino, las mejores vestimentas, la comodidad del castillo. Y ahora se encuentra enfrentándose a problemas que él no debería estar resolviendo. Él podría estar allá tranquilo. Pero la mentalidad de Nehemías no es la mentalidad humanista que este mundo nos vende. ¿Qué es lo que nos dice esta sociedad? Nos dice, realízate, busca el éxito, llega a lo más alto, alcanza tus metas y una vez que logres llegar a la cima, mantente ahí. No te bajes porque ahí es donde tú experimentarás el gozo más increíble. Y te das cuenta de que llegas, haces tu carrera universitaria, haces tu doctorado, encuentras el mejor trabajo y te encuentras que tu vida se encuentra vacía. Y te das cuenta que este mundo te ha mentido al decirte, llega a la cima y verás que ahí todo es gozo. Y esta es la mentalidad del mundo que nos dice, realízate, busca todo lo que tú puedas para ti mismo. Pero Dios nos está diciendo, yo quiero usarte a ti para que tú seas de bendición a otras personas. Esa debería ser la mentalidad cristiana. ¿Cómo puedo yo bendecir a otros en la situación o en el lugar que Dios me ha puesto a mí? Y Nehemías fue puesto en un lugar estratégico, donde muchas cosas se le iban a proveer a él para que él pudiera regresar a la ciudad donde nació, pero no para que él se quedara a vivir para siempre ahí disfrutando de todos los deleites del castillo. Dios lo había bendecido a él para que él fuera de bendición a otros. Y eso iba a implicar sufrimiento. Eso iba a implicar arriesgar. ¿Sabe? Cuando él pidió cartas para que le franquearan el paso cuando él venía de camino a Jerusalén, él estaba seguro de que podría morir en el camino. Era un camino difícil. Sin embargo, él dijo, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que Nehemías ya estuvo en la cima, ya experimentó vivir una vida exitosa. Él no tiene por qué andar ensuciándose los pies y las manos ahí en Jerusalén, sin embargo lo hizo. Y la razón por la cual él lo está haciendo es porque hay algo más importante que su propia realización. Y esto debemos entenderlo. Hay algo más importante que nuestra propia realización en la vida. Y la razón más importante es que el nombre de Dios sea exaltado en esta tierra. Que el nombre de Dios sea exaltado. Porque los muros de la ciudad estaban caídos, las puertas de la ciudad estaban en cenizas. ¿Y sabe qué era lo que decía cada persona que venía, que no era parte de los judíos, y veía esas piedras ahí tiradas y los muros caídos y las puertas quemadas? El Dios de los judíos es un Dios miserable. Eso era lo que las personas, los gentiles decían cuando pasaban ahí por la ciudad. Y lo que Nehemías tenía en mente es, yo voy a reconstruir este muro para que la mentalidad de los gentiles cambie y puedan ellos llegar a decir, el Dios de los judíos es un Dios increíble que promete, que cumple lo que ha prometido. Así que esa es la mentalidad de este hombre. La restauración de la ciudad, por eso no es un mero trabajo físico, es un trabajo más espiritual.
Él quiere que la gente otra vez se vuelva en adoración al Señor y que las otras naciones puedan ver de que Dios es grande, de que Yahvé está todavía con ellos. Así que cuando yo pensaba en el sufrimiento de personas, se me vino a la mente cuántas personas en el mundo aún no están bien con Dios, que aún no tienen el Evangelio, y que nosotros pudiéramos hacer algo para ayudar espiritualmente a estas personas. Yo pensaba en el número, y es un número muy difícil de imaginar. El número de personas que no han escuchado el Evangelio son 2 billones de personas. Ahora, 2 billones suena como algo pequeño, ¿no? En español yo no sé, no puedo concebirlo. En inglés como que el término se usa más y se puede concebir, pero yo hacía un cálculo y a uno de los estadios más grandes que tiene la ciudad de Georgia agarra 72,000 personas. Entonces, si nosotros pudiéramos medirlo con estadios llenos, son 27 millones de personas, 27 millones de estadios llenos de personas que nunca han escuchado de Jesús y que si hoy mueren van a estar en el infierno por la eternidad. Son 27 millones de estadios. Y la pregunta es, si Dios nos ha puesto en este lugar, ¿cómo podríamos nosotros utilizar un plan estratégico para poder alcanzar a aquellas personas que nunca han escuchado de Jesús? Vivimos en una comunidad que tú le preguntas a la gente, ¿sabes quién es Jesús? Y ellos te dicen, sí, Él vino hace 2000 años, y te dan un detalle de todas las cosas que Jesús hizo. Si vas a uno de esos países no alcanzados y les preguntan quién es Jesús, ellos te van a decir, ¿y quién es ese? No sé nada acerca de ellos. Y no solamente es que no han escuchado, es que no tienen ninguna persona a su alrededor que les hable acerca de Jesús. Y yo creo que este es un problema bastante grave, porque nosotros tenemos el mensaje. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para que esas personas puedan escucharlo? Al final la salvación es del Señor. Él es el que va a transformar los corazones, pero Él quiere usarnos a nosotros para llevar el mensaje. Así que el plan de Nehemías fue dejar su comodidad para reconstruir la ciudad y que las personas pudieran ver la gloria de Dios. Querida iglesia, nosotros también hemos sido llamados para enfocar todas nuestras fuerzas, nuestros proyectos, todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida para que personas puedan llegar a conocer la gloria de Dios. Nosotros hemos sido llamados para extender el reino de Dios en esta tierra. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo el Señor te va a usar? Porque para cada uno el llamado es diferente. Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Cómo el Señor quiere usarme? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es esa pasión que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Cómo el Señor te está hablando de diferentes maneras, a través de sermones, a través de circunstancias? Quizás ahora puede ser el vecino que tienes ahí, hablando de personas no alcanzadas. Algunos de ustedes trabajan para personas que vienen de esos países no alcanzados. Y quizás con un buen trabajo de excelencia y haciendo una relación con ellos pueden mostrar de que lo hacen para glorificar al Rey de Reyes. Lastimosamente la mayoría de las iglesias no ve esta necesidad de compartir el Evangelio con todas estas personas que se están perdiendo. Pero nosotros sí, ya sabemos que hay millones que se pierden, y lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿cómo puedo yo involucrarme en extender el reino de Dios? Lastimosamente, dentro de la iglesia hay muchas personas que viven de la manera que vivían los judíos en ese tiempo, viviendo vidas miserables, como una ciudad destruida, con los muros caídos y con las puertas quemadas. Y lo peor es que no solamente allá afuera las personas viven así, sino muchas personas
que se llaman cristianos viven de esa manera dentro de la iglesia. Y lo que el mundo dice es, el Dios de esa persona es un Dios miserable por la manera en que ellos viven. Yo creo que un llamado para nosotros hoy es que reconstruyamos esos muros de nuestra vida que han estado caídos. Que le pidamos perdón al Señor por no mostrar su gloria ante aquellas personas que nos están viendo. Y para aquellos que el Señor ya nos ha pasado por un proceso y que sigue santificándonos, ¿de qué manera nosotros podemos avanzar más el reino de Dios? Así que ojalá que el mundo no esté viendo en nosotros una imagen distorsionada de quién es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino para darnos libertad, para darnos seguridad, para reconstruir esos muros caídos en nuestra vida, para que nosotros podamos mostrarle a esas personas que están allá afuera que hay una esperanza, que vivimos por algo que vale la pena. Y hablando de reconstruir ciudades y de tener una morada gloriosa, hay alguien que tiene preparado un lugar para nosotros. Por eso vale la pena perderlo todo en esta vida, con tal de ganar la eternidad. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 2. Y dice ahí, en la casa de mi Padre, Jesús hablando, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Por eso vale la pena perderlo todo en esta vida, porque tenemos una morada segura allá en el cielo, porque no vivimos para la seguridad en esta tierra, porque al final nada nos podremos llevar, pero tendremos seguro de que si dedicamos nuestra vida al Señor, dedicándonos a ayudar a otros, dedicándonos a mostrar a Cristo en nuestras vidas, al final el Señor nos dirá, ven, buen siervo fiel. Nehemías no se preocupó por lo que dejaría al salir del palacio. Por lo que dejaría de tener al salir del palacio. Porque este hombre sabía su futuro. Sabía que le esperaba una morada gloriosa con el Dios eterno. Y Jesús ha prometido lo mismo para nosotros. Por eso no nos debería preocupar lo que tengamos que sacrificar para servirle a Él. En el capítulo 3 de Nehemías, con la unión de todos los residentes de Jerusalén, se comenzó a reconstruir el muro. Este proyecto comenzó de la miseria de un pueblo, pero todos estaban motivados para ser partícipes del proyecto. Y cuando leemos a través de todo el capítulo 3 del libro de Nehemías, me encanta porque el versículo 1 menciona que los sacerdotes edificaron. Y cuando vamos leyendo en el libro vamos a ir viendo que cada quien que vivía cerca del muro le tocaba edificar esa parte. O sea que personas de diferentes oficios comenzaron a dedicarse a la construcción por un tiempo. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, los sacerdotes edificaron desde la puerta de las ovejas hasta la torre de Amea. El versículo 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Eso me da a entender de que estos hombres eran buenos en la carpintería. Los tecoitas, dice el versículo 5, edificaron, pero sus grandes no se prestaron a ayudar en la obra del Señor. Esto me habla a mí pues de la oposición o de las personas que están ahí siempre que no toman parte del proyecto, en las cuales nosotros no debemos de poner nuestra vista, porque si decimos, si este no trabaja, entonces yo no trabajo, olvidándonos de que nosotros no estamos trabajando por quién trabaja o por quién no trabaja, sino porque hay una gran obra que hacer y la hacemos para la gloria de nuestro Señor. Así que el versículo 8 dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual edificó Ananías, hijo de un perfumero.
Y vamos viendo, ahora vemos ahí una persona que trabaja con plata y otro que trabaja con perfumes. Luego el versículo 9 dice, Refaías, el gobernador de la mitad de la ciudad de Jerusalén. Ahora vemos un gobernador. El versículo 12 dice, Salum edificó con sus hijas. Este hombre no tenía hijos. Dios le había dado solamente hijas. Y dice que fueron las mujeres quienes fueron a reconstruir el muro. Los levitas también edificaron. Versículo 17. Versículo 22, los sacerdotes. Versículo 26, los sirvientes del templo. Versículo 29, Semaías, el guarda de la puerta oriental, también edificó. Así que vemos ahí plateros, gobernadores, comerciantes, guardias, carpinteros, cerrajeros, sacerdotes, sirvientes del templo y hasta las mujeres, que no era común que ellas estuvieran construyendo, se dedicaron a reconstruir las murallas que le darían gloria al Señor. Este libro nos enseña que la ejecución de un proyecto, especialmente cuando se trata de la obra del Señor, toda persona juega un rol importante en la edificación del reino. Y yo creo que es bueno para nosotros recordarnos de que nosotros estamos jugando un papel importante dentro de la iglesia. Y que Dios quiere que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sea parte en la construcción, en la edificación, en la extensión del reino de Dios. Y debemos de pensar, ¿cómo, Señor, tú me quieres usar este año para que yo lleve adelante tu reino? Porque no importa la profesión que tú tengas, no importa las habilidades que tú tengas, el Señor quiere usarte. Y el Señor es aquel que hace de lo poco mucho. Y yo quiero recordarte esto porque muchas veces tenemos la mentalidad de que yo no tengo los talentos que tiene aquella persona, yo no tengo las habilidades que tiene esa otra persona. La realidad es que no son nuestras habilidades, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de nosotros que va a impactar esta generación. Así que yo quiero animarles a ustedes a que sean parte de extender el reino de Dios. Y yo pensaba, ¿en qué ejemplo puedo darle a mi congregación de cómo el Señor ha estado usándolo? Y yo pensaba en el bautismo. Selene se va a bautizar el 27, la esposa de José. Y sabe que ellos pasaron algún tiempo en el grupo pequeño de Salvador y Lisbeth. Se conocieron con José. Ellos comenzaron a venir a la iglesia les dio la bienvenida. Ellos ahora tienen aquí una comunidad cristiana y ella ha venido creciendo de tal manera que ella se ha dado cuenta de que Jesucristo es su Salvador. Y todos en la iglesia han puesto un granito para que ella pueda llegar a conocer ese Dios grande. Y ahora ella está tomando la decisión de bautizarse y dice, yo quiero comprometer mi vida al Señor. ¿Sabe qué? Quizás usted no se ha dado cuenta, pero con las cosas que usted hace dentro de la iglesia, con el amor que usted muestra, quizás con venirla a saludar un día, usted está mostrando la gloria de Dios. Y ahora esta persona dice, yo quiero ser como esta comunidad de creyentes que glorifican al Señor Jesús. Increíble cómo el Señor puede usar hasta las cosas más pequeñas. Así que dediquemos nuestra vida no a realizarnos nosotros mismos, sino a extender la gloria del Señor, a servirle. Y el Señor dice que irá trayendo y uniendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Seamos fieles en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Nehemías entendió que Dios lo había puesto en un lugar de privilegio y él utilizó ese lugar de privilegio para ahora ser una bendición para otras personas. Creo que el Señor es estratégico en los lugares que Él nos ha puesto y debemos pensar cómo tú me quieres usar en este lugar donde yo estoy. Segundo, recuerda que Dios cuida de su pueblo. La providencia de Dios significa que todo lo que tú necesites, en cualquier lugar que Dios te lleve, Él lo proveerá.
porque Él es el Dios proveedor, como dice la palabra. Y por último, recuerden que cuando tú estás emprendiendo cosas y proyectos para el Señor, siempre habrá oposición. Pero recordemos a quién estamos sirviendo. La voz que debemos nosotros escuchar es la voz de Dios. Y quizás vamos a desanimarnos, sí, quizás va a venir oposición, sí. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que recordar, el Dios que comenzó esta obra es el que va a finalizarla. Y por eso yo debo continuar sirviéndole en sus proyectos. Así que el Señor nos pueda usar, y me gustaría dejarlos con esta frase que dice, no es tonto, dice, el que pierde lo que no puede conservar por ganar aquello que nunca podrá perder. Esto lo dijo Jim Elliot. No es tonto el que pierde lo que no puede conservar por ganar aquello que nunca podrá perder. Oremos.